Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Son las 6 de la mañana, 31 minutos, 6 de la mañana con 31 minutos, mucha energía, mucho positivismo, es el que usted debe de tener a esta hora de la mañana para arrancar muy bien el día. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades y de esa manera pues usted puede trazar sus proyectos para que estos puedan cumplirse. Así es que mucha fe, mucho optimismo y sobre todo también esa entereza que nos distingue mucho a los salvadoreños en esta mañana de día lunes 7 de noviembre. Gracias por estar con nosotros. Saludos muy especiales a la diáspora que está siempre pendiente de nuestra señal. Desde este lugar un abrazo solidario por todo ese apoyo y sobre todo también por ese aporte muy significativo que nos dan a través de las remesas. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida en la primera parte del programa a dos destacados panelistas de programas de radio y televisión, especialmente también en el programa, en nuestro programa de TV, así como también de radio. Manuel Flores, ex diputado, político y analista, gracias por acompañarnos, Manuel. Gracias, Ernesto, gracias por la invitación. Saludos a Carlos Remberto y a usted que nos sintoniza en este día. Don Carlos Remberto González, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto, por esta oportunidad. Gracias también aquí al Chino Flores, que siempre está pendiente también de los programas. Y aquí, pues, listos para intercambiar criterios con nuestro público. Claro. Gracias. Mucha inquietud ha despertado este tema del TPS y sobre todo la culminación del periodo de gracia que en su momento se había logrado otorgar durante la administración Trump, y que de alguna manera también tenía otras aristas que hacían ver que países como el nuestro iban a tener ya las condiciones pertinentes para poder, de alguna manera, si no hubiese una renovación, en este caso, regresar a los salvadoreños. Pero esta es una realidad discutible, debatible, porque tiene, desde luego, otros arraigos, y estos arraigos tienen que ver mucho con el hecho de que salvadoreños residentes y acogidos en este programa también tienen otro tipo de, llamemos, de raíces ya cimentadas en los Estados Unidos. A ver, tienen la palabra. ¿Qué piensan ustedes de este tema? Definitivamente, el TPS no solamente es para El Salvador, también es para Sudán, Yemen, Honduras, Haití, y precisamente aplicado a las leyes estadounidenses, ¿no? Varios países pues se les dio ese tipo de amparo, algunos por guerras, otros por lluvia, otros por desastre, y precisamente cada año se vino prorrogando. Personalmente fui al Senado, al Congreso, al Departamento de Estado a abogar por los compatriotas, acompañé a la Alianza Tepeciana en marchas, en la calle, en vigilia, y lógicamente ahora pues están en una situación que necesitan respaldo, no solamente de nuestro gobierno, sino que también necesita respaldo de todas las fuerzas vivas de El Salvador, porque son compatriotas que viven en Estados Unidos, que mandan remesas, que pagan impuestos en Estados Unidos, y que incluso algunos ya tienen arraigo familiar, ya tienen hijos, nietos, ¿verdad? En ese sentido creo que se debería de hacer pues, una campaña, digamos, en Estados Unidos de parte de los diputados que vayan a visitar a los congresistas, a los senadores y que aboguen por la extensión una vez más del TPS. Bueno, hace 18 meses, ¿se acuerdan que ustedes estábamos en las mismas cuestiones? Siempre con la misma duda. Ahora, la gente que está viviendo allá, los tepecianos, no están tan preocupados, fíjense bien, no están tan preocupados porque saben ellos de que finalmente, si no se les renova, se les va a renovar, pues si no se los renovaran, ellos siempre van a tener paliativas, alternativas. Saben ellos que la deportación es imposible, eso no se va a dar bajo ningún, salvo que es por deportaciones de criminales, gente así, ¿verdad? Pero por ser tepecianos no van a haber deportaciones, sinceramente. Y ellos lo saben perfectamente porque andan en el ambiente, platican con las partes políticas y tienen experiencia de más de 20 años que siempre pasa eso. Siempre pasa eso. Hace 18 meses estaban igual y a última hora sí se lo dieron, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a pasar hoy. Lo mismo. Entonces, por supuesto,
el gobierno, entiendo yo, está haciendo negociaciones, no que plática realmente para conseguir, porque a los mismos de Estados Unidos no les conviene deportar a 100.000 personas, 200.000 personas, es imposible. Independientemente tienen un aporte, no solo el arraigo del que hablaba él, también han hecho aportes significativos en la economía de ellos también. Si 200.000 aportan más de 4.000 billones de dólares. Y suma el dilema que en Europa también esto genera, Alberto, en Europa no quieren a los... hay países que no quieren a los inmigrantes y son los que les hacen los trabajos que no hacen los propios coterráneos. Es correcto, por ahí entonces hay muchas aristas. Hay muchas aristas, no es simplemente la decisión política que puede tomar un gobierno, están de por medio también los del sector privado, pues la gente que ocupa esas 200.000 personas, ¿me entiendes? Que se verían afectados. No es de la noche a la mañana que van a conseguir quienes vayan a cortar los tomates, hacer las cosas que los tepecianos hacen. Y no solo de este país, sino que de todos los demás países. Lo que dice Ernesto es cierto, o sea, los conciudadanos africanos, donde sea, buscan, digamos, su arraigo histórico. Por ejemplo, los países que fueron colonia francesa buscan a Francia, porque hablan francés, ese es su idioma. No van a ir a Bélgica o a Inglaterra. Pero también en Europa se está dando el caso de construcción de barreras para evitar la migración, ¿verdad? Claro. De aquellos países que no tuvieron nada que ver con las colonizaciones, precisamente, ¿verdad? Tú estás viendo la posición de Polonia, de Hungría, Rumania respecto al tema de la migración, cuando muchos de esos pueblos han sido pueblos migrantes por historia. Ahora, en el caso de nuestros tepecianos, lógicamente ellos ya tienen historia en nuestro país. Lo que no se vale es querer politizar y querer desautorizar a los gobiernos anteriores, a este mismo gobierno. Pues, ¿por qué? Porque cada uno dice no hicieron nada en el pasado, cuando pues sí, el TPS se ha prorrogado por siempre, pues más de 10 años, ¿verdad? Desde Paco Flores que se instauró, pues, ¿verdad? Entonces se ha venido prorrogando. Lo que sucede es que es un permiso temporal, así se llama, permiso temporal, y tú sabes que un permiso temporal en cualquier momento se acaba, ¿verdad? Y cuando se acaba, pues. Por lo tanto, lo que viene ya es una lucha individual, ¿verdad? Porque este tema es individual de cada persona tepeciana para abogar por un nuevo estatus. Puede ser un estatus ya permanente o puede ser incluso su residencia o nacionalidad. Pero a favor de los mismos tepecianos, eso de las renovaciones permanentes y a cada rato ya se convirtió en una costumbre. Y los Estados Unidos también ha ido evolucionando en la parte de que ya no es simplemente que ven unilateralmente a los migrantes como los veían antes. Hoy los ven como parte de, porque realmente, sean legales o ilegales, pagan impuestos, y después de eso hacen los trabajos que las demás personas no pueden hacer o no quieren hacer. Para comprender mejor un poco el fenómeno, habría que preguntarse también por qué razón Estados Unidos no resuelve ese pequeño problema. No le conviene, o sea. Estamos hablando casi de 190.000 salvadoreños acogidos en ese programa. El problema, Ernesto, no solamente son leyes, digamos, nacionales, sino que también estatales. Recordemos que cada estado tiene sus propias leyes, su propio Congreso. De hecho, la ampliación o no, esto depende ahora de un juez. Correcto. De un tribunal judicial, ya no es del Ejecutivo. No es del Ejecutivo. Y eso es lo que precisamente necesita la gente que se dé a conocer. Pues, o sea, que vea qué cabildeo se está haciendo, pero no sé hasta por ejemplo, qué altura puede llegar a ese negocio. Yo por lo menos te digo, yo acompañé al ex canciller Hugo Martínez varias veces, al Senado, al Congreso, y ahí están las usted estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores, fui ¿verdad? presidente durante 8 meses de la comisión. Sí, entonces, recuerdo. Abogábamos, nos reunimos con Bernie Sanders, con cerca de 60 senadores y congresistas, pero ¿qué sucede? El tema es ahora de que no se puede, digamos, como gobierno decir que queremos una negociación. Es que no es un tema de negociación, es un tema de presión. Es decir, queremos que nuestros compatriotas continúen pues con ese estatus. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también sabe que El Salvador es un aliado natural, hombre. Ahora, bueno, esta es una lucha, no crean que solo lo hacen los congresos. El Parlamento Centroamericano inclusive va 3 o 4 veces al año a verlo del TPS. ¿Me entiendes? Porque tiene intereses también por Honduras, por El Salvador. O sea, allá estuvimos, la directiva estuvimos varias veces hablando por el TPS anterior, no en este porque ya no estoy yo, pero en los anteriores sí íbamos a cada rato. Hoy, en este año, han ido 3 veces. Como Parlacen. Parlacen, claro. El Parlacen debería de tener, me imagino que debe tener un enfoque de tratamiento, porque el problema es centroamericano. No, claro, es que pero le digo, lo tiene y lo viene haciendo desde siempre. Lo que pasa es que son de las cosas que el Parlacen yo no sé por qué no las divulga. O sea, ahí siento yo que están fallando en la parte de la comunicación, no porque
ellos en el no tienen fondos, creo. No, lo que pasa es que el Parlace creo que no tiene fondos. El Parlace no es cuestión solo de fondo, es funciona... cuestión de actitud. No es solo de fondo, porque fondos sí tienen para hacer una campaña de esa. Claro que tienen. Yo he sido directivo 4 veces, ellos dicen que sí hay fondos para eso. Lo que sucede es la actitud diferida que se toma, porque cada país tiene una actitud diferente. La diputada del Frente acaba de ser nombrada secretaria de la Junta Directiva, ¿no? Sí, exactamente. A la diputada Karina Sosa. Karina Sosa, ¿verdad? Lo estaba anunciando que estaba... Se renovó el sí. También, y creo que también hay otra El Salvador ocupa la vicepresidencia. Sí, por nuevas ideas. Pero ¿en qué puede, digamos, beneficiar esos cargos? Cuando El Salvador como tal debe hacer propuestas concretas, no solamente foros, eventos y cositas así, sino que el Parlace debe desde ya comenzar a fraguar una estrategia, Carlos Ramberto, de que las decisiones sean aceptadas por los parlamentos y gobiernos centroamericanos, pero no son vinculantes de ninguna naturaleza. Y tú dices algo cierto, cada país tiene su propia naturaleza. Y tiene su propia agenda. Su propia agenda, correcto, internacional, eso es cierto. Entonces cada quien se maneja en base al interés particular que va teniendo cada quien. Ahora, digamos, en el caso de El Salvador, yo entiendo que sí, tienen un cabildeo bastante fuerte. Lo que sucede también es que no sé por qué no se da a conocer, pero sí ha habido un cabildeo bastante fuerte desde hace como 6 meses para acá para estar tratando el tema de los tepecianos. Pero es que lo que es cierto... Ahora falta que ver frutos, pero yo sí estoy bien optimista y sé que lo que va a pasar es que se los van a renovar a última hora, sí, pero lo van a renovar. Y supongamos que pasara eso, que no sé que no va a pasar porque no le conviene a los Estados Unidos mismos estar... Y en el país que puede venir a ser una persona que también... Claro. O sea, siento que las condiciones están, bueno, por un lado favorables, porque se ha ido, no he dicho que está resuelto, se ha ido mejorando los indicadores de inseguridad que tenía el país. Sí, claro. Hoy creo que estamos un poco mejor. Más allá de lo que estábamos antes. Pero los mismos gringos saben que el sistema de seguridad que tenemos todavía no es suficiente. Pero el tema de la inversión en el país habría que ver también. Es que hay un tema, el error más grave que se cometió, y es un error político-diplomático, fue haber aceptado que nuestro país es un país, digamos... Y haber hecho una firma de acuerdo de que sí, ¿verdad? Un tercer país, ¿verdad? Donde podías traer migrantes de Honduras, Nicaragua, mientras se le resolvía sus estatus migratorios para entrar a Estados Unidos, lo que México fue, tercer país seguro. Entonces, lógicamente, hay que aceptar esos errores que se cometió con esta administración, y también hay que poner las cosas claras. No han ido los diputados de Nuevas Ideas al Congreso y al Senado a abogar. Primero, porque no quieren relación con los demócratas. Esa es una realidad. O sea, si no se acepta esa realidad, difícilmente nuestro país va a dar un paso más adelante. Están esperando las elecciones de segundo grado que se van a dar próximamente para ver si los republicanos ganan mayoría. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el discurso de los republicanos es antimigrante, o sea, el discurso antimigrante es hacia los blancos votantes. Ese es un problema que podemos tener, es decir, estamos entre espada y pared. Hay que platicar con todos. Exactamente, que esa decisión con todo, hasta con los no es solo de los demócratas, ¿no? Que también es de los republicanos. Y hasta con los independientes. Lo que yo observo de lo que se discute mucho, de lo que se debate con relación al tema de que si las relaciones con Estados Unidos están o no están mejor, están trabajando. Están haciendo. La actual embajadora pro tempore está de una manera muy cercana trabajando con programas, con alcaldías, con instituciones, con el gobierno incluso, los he visto trabajar. Ahora, el hecho de que eso sea parte, bueno, también hemos tenido recientemente como invitado especial a una convención mundial sobre el tema del tratamiento de pandillas al ministro de Seguridad, que es otro de los factores también. O sea, eso es importante. Hay Nunca factores, he visto yo de que invitaran el gobierno de los Estados Unidos a un salvadoreño para que fuera a explicar el sistema de seguridad que estamos. Nunca. Primera vez. Y eso es muy significativo y hay que verlo bien con buenos ojos, porque significa de que están viendo de que realmente el plan territorial es un éxito. Si no, no invitaran al ministro o al presidente a que fueran a explicar allá cómo se maneja el sistema de seguridad en el país. Es porque saben de que es un éxito. Y precisamente a los Estados Unidos les interesa mucho el que sea un éxito, porque de ahí depende mucho. Por supuesto, este es el principio. La diáspora, Manuel, la diáspora está dividida también. O sea, allá hay quienes creen que todo lo contrario. Algunos pueden tener una visión de que en el país ya hay condiciones para regresar, como también otros
que el país no está preparado para recibir a él. Es que es bien difícil cuando alguien quiere hacer, digamos, una expresión de cómo viven nuestros compatriotas en Estados Unidos y cómo vivimos en El Salvador. Alguien que vive en Estados Unidos con un sueldo de $15 hora, por ejemplo, difícilmente se va a venir a acoplar a un salario de $800, que es más o menos lo que puede ganar un buen salario a alguien, porque el salario mínimo es que anda por los 348. Ahí la clave es que se ven con dinero por su negocio. Claro, pero esa cuando tú ves, pongamos un negocio, lógicamente, ¿qué tipo de negocio? ¿Cuáles son los ingresos de un negocio? Sí. Ahora, yo creo que si no la diáspora está bien dividida, pero ¿sabe cuál es el asunto? El asunto es que nuestros compatriotas allá trabajan hasta 14 horas al día. Sí, exacto. Pero el desgaste físico. Claro, el desgaste físico es igual que acá. Cortar caña, cortar algodón, café, también es un desgaste. Pero permíteme, Ricardo Alberto, lo que decía Ernesto, hay una división de la diáspora por la propia percepción. Y hay culpabilidad en todos los políticos y en todas las instancias en dividir a nuestras compatriotas. Imagínate, insultos en redes, pleitos. Al país, ¿de qué le va a servir en el avance que necesitamos cuando lo que has hecho es una división? Lo que se necesita es pensar en el futuro, porque los gobiernos van y vienen, hombre. ¿Sabe qué es lo que pasa en esto? Que hay gente que no ha entendido de que los salvadoreños casi todos somos comerciantes, casi todos nos gusta el negocio. Si aquí, ¿por qué no les dan capital semilla? ¿Por qué insistimos nosotros en que se les dé capital semilla a la gente, el emprendedurismo? Porque aquí está y toda la gente quiere ser empresario. Y eso, allá en Estados Unidos, yo conozco gente humilde que se fue, que no puede ni hablar inglés ni nada. Tienen su negocio. Tienen sus buenos negocios. Que son de los arraigos que hablamos, ¿verdad? Toda la gente está pensando allá en ahorrar para venir a poner su negocio. Toda la gente, es raro el que diga, mire, me voy, o porque se jubiló, ¿va? Porque quiere venirse para acá. Pero yo le garantizo que el día que también poco a poco se va viniendo la gente, el país también va a progresar, porque van a traer inversiones. Y la gente que se fue de aquí, se fue con un pensamiento. Pero ya estando allá, la cosa es diferente. Ya la gente vio otro mundo, ya se traslada a otro mundo. Y con recursos, la gente cambia. Si aquí con poquitos recursos, yo conozco gente que empezaron de empresarios aquí con $500 y hoy son hasta millonarios son algunos. Pero esa digamos, esa expresión de cuando regresen, ya tengo 30 años de estarle escuchando. Sí. 30, es decir, y la gente no regresa, hombre. Carlos Alberto, la gente se queda. Es que no estaban las condiciones, pero es que no hay tampoco condiciones, no hay condiciones. O sea, el hecho de que haya determinarlo como tal, el hecho que haya mejorado la seguridad, porque hay que aceptarlo, ha mejorado la seguridad, pero también han habido una cantidad de errores durante esta, digamos, esta época, y hay que aceptarlo también. Imagínate lo que ocurrió con unos niños que capturaron acá en el Bajo Lempa. O sea, también hay que ser sensato. O sea, por haber hecho un sociodrama, los han capturado y los golpearon. Hay que fijarse que estamos en régimen de excepción. Hay que explicarle a la gente eso. No hay ninguna justificación para golpear menores de edad. Ninguna justificación, estés o no en régimen de excepción. Ninguna justificación. O sea, por esa razón, y te lo vuelvo a repetir, nosotros también así éramos en el gobierno, no aceptábamos algunas críticas, ¿verdad? Y la gente nos pasó la cuenta al final. Así va a pasar porque no se aceptan críticas. Y en el tema de la diáspora, al regresar, por ejemplo, la gente no quiere venir a El Salvador. ¿Sabes por qué? Porque la situación económica hoy está superando cualquier situación en el país. Muy difícil, Carlos Remberto, la situación económica. Si tú te vas, si tú te vas al aeropuerto y te estás un rato ahí, si quieres una hora, vas a encontrar infinidad de gente extranjera que antes no venía. Nada menos, mijo, anda a preguntarle, anda atendiendo a varios, unos austriacos, unos suizos que han venido y vinieron por él y no querían venir porque decían que era peligroso. Hoy tienen 4 días de estar aquí y no se quieren ir. Y ya tienen otra imagen del país. Remberto, y así son miles de gente que andan trabajando. Turistas siempre han venido, no mintamos. No digamos de que solo hoy están viniendo turistas. Ahí están los números, cada año están los números del Ministerio de Turismo. O sea, no nos vamos a engañar de decir que hoy primera vez en la historia vienen turistas. O es como dijeron hace poco, perdóname, Carlos Remberto, perdóname, primera vez en la historia que viene un yate enorme.
primera vez que atracan. No, si eso ha estado viniendo desde hace años. Pero querer mentir diciendo, por primera vez vienen a El Salvador, eso ya es querer sobrepasarse en la publicidad. Pero por primera vez invitan a un ministro de Justicia que explique. Lo que sucede, hoy te voy a explicar, no es que por primera vez inviten a un ministro de Justicia. Es un seminario que se dio en Estados Unidos, donde todos los ministros de Justicia, en Nueva York, explicaron cuáles son sus estrategias de seguridad. Bueno, pero ¿y antes por qué no pasaba? No, es que vos decís antes no pasaba. Revisar los datos históricos, y hay ministros que han ido, Carlos Remberto, a explicar el tema de seguridad. Incluso habían intercambios cuando Giuliani vino a El Salvador. ¿Tú te acuerdas del tema de seguridad? Un fracaso no total. Importa que haya sido un fracaso. Se llevó 3 millones de dólares. No importa, pero estamos hablando de temas de seguridad. Que se haya llevado dinero, es problema de él. Pero estamos hablando de temas de seguridad. No vino a decir nada, vino a decir lo mismo. No confundamos. Porque, vaya, pero es el problema cuando desautorizas a unos, ¿verdad? Pero que a otros les gusta. Esa es la esencia de la política, ¿verdad? El respeto a la opinión de cada uno. No, sí, yo respeto, pero es cierto que se llevó 3 millones. ¿Y qué es lo que vino a dar en el plan? Miren, que no salgan después de las 5 de la tarde. Miren, un montón de cosas que aquí pues ya sí, las sabíamos. Pero ahora, el hecho... cuando los trajeron al pero el hecho... les dije, miren, están gastando el dinero y ¿qué les va a venir así si Nueva York es una ciudad diferente a El Salvador? Sí, ¿Qué van a ir a gastar? Pero de calle, Nueva York es Nueva York, o sea, y es diverso, cosmopolita, es decir, claro, y tú sabes que en este caso del tema de seguridad es importante destacar los avances, pero también los errores que se han cometido. Y te recuerdo, Carlos Remberto, aquí en este mismo programa, en el primer programa cuando hablamos sobre régimen de excepción, te dije, van a capturar y están capturando inocentes, ahí los están liberando. No, magnífico, eso ya lo hemos discutido como tal, pero vaya, pero el promedio, octubre cerró, el promedio diario de homicidios se redujo a menos de 1 en el mes de octubre. Sí. Es el mejor mes de octubre de según las cifras que se han dado, ¿verdad? Pues sí. No, miren, es importante la seguridad, es importantísimo, es más importante que cualquier cosa, porque sin seguridad no se soluciona el problema económico. Ahora, que es la causa del mundo. El contexto por el cual colocamos el tema es sobre la necesidad de promover cuanto antes el cabildeo para no llegar a esa hora cero y no tener nada sobre la mesa. Sí. Sobre todo porque conversaba con muchos salvadoreños y aquí están reportándose, ¿verdad?, de que es importante que exista una buena orientación, un buen cabildeo, porque mucha gente, al final, los salvadoreños se rebuscan. Y si dicen se van, pero ellos no se afligen. Ellos no se afligen. Sí, pero no es lo mismo. Es que no se aflija. Tú no estás allá, Carlos. Pero no es lo mismo tener yo los he acompañado por años. ¿Y sabes qué pasa? Quiere la preocupación no es cierto. que puede tener normal. Si así como tú nos acompañó, también yo estaba. Así hay muchos ilegales también. Estoy de acuerdo en lo que quiere decir él. Pero una cosa son los tepecianos que te dicen, va, Carlos Remberto, aquí tienes un permiso de 1 año y cuando este permiso se acabe te vas. ¿No es así? Pero saben ellos que no es que no saben ellos. Sí, desde hace 20 años. Y te voy a explicar algo. Desde la época de Paco Flores. Lo que dice Ernesto es cierto. Mira, cuando nosotros hicimos el proceso de sensibilización, visitamos senadores y congresistas que no sabían ni siquiera lo que era TPS. Porque no eran ni de su comisión ni les importaba. Ellos tenían sus problemas de economía, el problema de seguridad, el problema nuclear, y decían, ¿y qué es TPS? ¿Y vos les creías cuando te decían eso? Claro que sí. Son políticos. No, pero la sensibilización fue tan importante que ellos mismos abogaban en sus intervenciones en el Senado y el Congreso a favor de los salvadoreños. Incluso, imagínate cómo van las cosas, algunos llegan hasta aprovecharse en sus campañas políticas y se suben hasta las tarimas a pedir el voto. Sí. Va. Es otra cosa. Ahora bien, el voto ¿te fijas la importancia de la sensibilización y de abogar por la extensión del TPS? Nuestra comunidad salvadoreña es de las 3 más grandes en Estados Unidos, incluyendo la de México y la de Armenia. Son las 3 comunidades más grandes en Estados Unidos. Significa, por lo tanto, como decía, digamos, un compañero nuestro de tertulia, de que hay países que ponen congresistas. Por ejemplo, en Miami, Cuba pone congresistas. Claro. México lo ponen digamos, en Texas, los pone en Nuevo México, etcétera.
Pero ¿qué sucede? Nuestra comunidad ya es influyente. ¿Sabías que tenemos alcaldesas salvadoreñas? Claro, claro que tenemos sí. alcaldesas salvadoreñas, claro, y que han hecho un excelente papel. Y la primera salvadoreña, salvadoreña electa en un cargo de elección popular se llama Reina Díaz, en la ciudad de Duarte, en Los Ángeles. Es decir, porque era una persona comprometida no solamente con la comunidad de ahí, sino también con la comunidad salvadoreña. Sol, por ejemplo. Sí, congresista que hace exactamente salvadoreña, congresista estatal, ¿verdad? Seguro, pero bueno, estamos desde luego sobre la mirada de lo que pueda suceder precisamente con esa decisión judicial, porque todo depende también de la decisión judicial. Ahora, hay que estar optimistas. El tema del 8 de noviembre van a elecciones, son unas elecciones que tienen un sabor presidencial, aunque no son presidenciales. Claro. El próximo martes. Sí, no son presidenciales. Y no son en todos los estados, ¿verdad? Son elecciones intermedias que van a determinar el avance o el retroceso de las dos fuerzas políticas más grandes. Por eso es la importancia. Por ejemplo, el avance republicano en Maryland es grande, ¿verdad? Eso es un ejemplo donde un bastión demócrata. Pero lo que sucede es que no podés decir únicamente aquí ya va a ganar el republicano o el demócrata. Te pongo el ejemplo de California. California es un estado demócrata casi un 70-80%, pero en su momento Arnold Schwarzenegger fue gobernador republicano, o sea... Esas son las diferencias, no puedes decir esto va a ocurrir de esta manera. Bueno, y este tema de las elecciones, ¿cómo ha venido a acaparar hoy también el caso de Brasil? ¿Verdad? Que no viene al caso de lo que estamos hablando, con esta disputa que hay entre Lula y Bolsonaro. Sí. Y en el caso de Bolsonaro, que no quiere reconocer. Intolerante completamente. Que no quiere reconocer. Intolerante. Es que por un punto es muy discutible. También, sí, pero esa es una segunda vuelta, igual que aquí. Según la Constitución de la República de Brasil, por un voto puede ganar la segunda vuelta. Igual que aquí, la segunda es por un voto. Exactamente. Y no fue ese punto de discusión que se tuvo en la última elección, de las últimas elecciones. Por 6.640 votos. Que fue... Entre Sánchez Serén y Norman Quijano. Fue una situación similar ya en una segunda. Sí, exactamente. Claro. Y en Brasil son más de 3 millones de votos, a diferencia. Lo que sucede es que ahora Bolsonaro, de manera intolerante, que llama a golpes militares, etcétera, cuando se ha dado cuenta realmente que el pueblo brasileño eligió a Lula, pues. Es que es lógico. Si aquí en El Salvador, cuando no dijo Norman Quijano, pues las Fuerzas Armadas ya saben que no sé qué. Esas son expresiones políticas que se dan siempre cuando los márgenes de ganancia son muy pequeños. Eso es cuando has instrumentalizado a las Fuerzas Armadas para defender a los poderosos, hombre, eso es así. Las Fuerzas Armadas jamás te va a cuidar al pobre. En conclusión, vamos a estar muy a la expectativa del tema TPS, pero esa decisión judicial, cuando... Lo que pasa es que como hay una familia que interpuso una demanda, ¿verdad? Y un juez la aceptó. Entonces, lo que hizo Donald Trump fue, mientras no haya resolución, pues sencillamente continúa, pero no es prórroga como tal, ¿verdad? Sino que esperando la decisión del juez. ¿Y esa decisión del juez cuándo la da? Tú sabes que eso puede tardar años o puede ser mañana. Bueno, y así fue la vez pasada, un juez decidió, pues. La vez pasada, un juez decidió. No, es el mismo caso, todavía no ha habido resolución. Entonces, y ya pasaron los 18 meses. Pero por lo mismo te repito, si el juez dice, se suspende el TPS, pues sencillamente se tiene que retornar, pero lo que sí hay un documento donde nuestra canciller ha firmado con Estados Unidos el retorno. Es un proceso lento. Pero ya existe. Súbase al avión ya que se van. No, hombre, es un proceso que va a durar por lo menos un par de años. No sabemos. En la Asamblea Legislativa se discute mucho también la necesidad de poder establecer nuevas figuras de cobro para las alcaldías. Me gustaría también conocer su punto de vista con relación a eso, lo cual buscaría que las alcaldías cobren un nuevo impuesto, nuevas tasas, para volverlos autosostenibles. No es nuevo impuesto. No. Simplemente a que cumplan y paguen, porque hay mucha gente que tiene, por ejemplo, el caso de muchas vallas, rótulos, anuncios, uno los pagan al fobial. Sí, a comercios locales. Y las alcaldías, a pesar de que tienen ahí las tasas, las alcaldías no las pagan. ¿Me entiendes? Esa actualización de tarifas, se le llama eso, de tasas municipales. No, son nuevos impuestos. Pero no van a ser nuevos impuestos. Son nuevos impuestos cuando tú no lo tienes. Son nuevos impuestos, ya vas a ver la ley. Y te lo pones. Lo que sucede es que en la lógica, y hay que decirlo con mucho dolor, Carlos Remberto, se le ha quitado el poder ciudadano a la gente. Se le ha quitado porque el poder ciudadano está en lo local. Y si la lucha por el FODES fue una lucha del pueblo, aunque no lo quieran ver así,
ahora va a ser lo mismo dentro de poco. Primero, pues fue lucha del pueblo que se lo quitaran también, porque no estaban contentos. No, vamos a hablar de eso. Voy a hacer una pausa para que entremos, porque decía un poco la diputada Claudia Ortiz, decía que no van a lograr ser sostenibles, dice textualmente, si no se descentraliza el tema de la inversión pública. Que por ahí creo que también está el gran reto que debe de asumir, y que entiendo lo debe la Dirección de Obras Municipales, porque el problema es que muchos de ellos no tienen el recurso para poder desarrollar, en este caso, proyectos que son de necesidades locales. Sí, es que miren, ese es el tema. Posiblemente... Le doy la palabra cuando regresemos. Voy a hacer una pausa, 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A esta hora de la mañana estamos haciendo un análisis pertinente con relación al futuro que puede tener el programa temporal de salvadoreños en el exterior, TPS. Y llegamos a la conclusión realmente que todo pende de una decisión judicial y no precisamente de un entorno político, aunque yo creo que eso influye muchísimo. Pero esperamos que por el bien de toda la diáspora y de estos que están acogidos precisamente en este programa pueda salirse de la mejor manera. Ahora, abordar un tema que también se está llevando a cabo en la Asamblea Legislativa. Hay una discusión sobre acordar reformas para crear nuevas tasas, especialmente para comercios locales, por temas de publicidad y otros que tienen que ver. Pero todo esto va precisamente encaminado a fortalecer las finanzas municipales en vista de los inconvenientes que ha generado hoy, que ya no se tiene el tema del presupuesto de antes y que ahora la responsabilidad en su mayoría del presupuesto la sube la Dirección de Obras Municipales. Es que así tiene que ser realmente. Cada municipio tiene que ser autosuficiente y los que no lo logren en un corto plazo pues tienen que tener el auxilio del gobierno, lógicamente, ¿me entiendes? El gobierno central, pero los municipios tienen que ser autosuficientes y desarrollarse en base a lo que el gobierno les pueda dar, pero también en base a las tasas municipales e impuestos municipales, ¿me entiendes? Porque así también viene la austeridad de parte de los alcaldes, porque con el FODE el problema les daban el cheque, millón y no sé cuánto. Ya, ese millón a nombre del alcalde salía a hacer fiesta. No todos, por supuesto. Yo cuando me refiero a eso, me refiero tal vez a un 70 o 80%. Siempre había un 20% de alcaldes honrados que sí empleaban su dinero en eso. Bueno, la alcaldía de Metapán inclusive hasta más implementaban, más el de Texistepeque también. Bueno, el caso cuando estuvo el chino ahí, perdona que te voy a mencionar, también yo nunca oí que dijeran que no se ocupaban el FODE ahí, y se vio las mejoras de Quesaltepeque, realmente se vieron. Pero ahí había pueblos, por ejemplo, estaba Colón, por ejemplo, ¿verdad? Colón, el mismo Colón, ¿verdad? De años y años. Chalatenango, los pueblitos de Chalatenango, los mismos pueblitos, desde que se fueron los militares, estaban exactamente igual de cuando se fueron los militares. Y nos íbamos a Oriente igual. Entonces eran raros los alcaldes que de verdad cumplían con el FODE y que lo utilizaban. Porque de ahí otro, creo yo que era bien utilizar el FODE, era en Antiguo Cuscatlán. Siempre se veía la ciudad limpia, se veía el progreso de la ciudad, y así, ¿verdad? Así que llegó a ser una ciudad insigne, ¿verdad? En El Salvador, ¿verdad? Hoy en este caso aquí en El Salvador. El modelo sociocultural de sus habitantes es otro tema. Socioeconómico, Sí, perdón, más cultural, pero miren, cultural, económico. Hoy nada menos tenemos ahí Zaragoza, ¿vale? Zaragoza, todo el mundo le dice que Zaragoza es diferente hoy y sin FODE. Y vaya a ver todo lo que hacen. Hoy, por ejemplo, para el Día de los Muertos, a las 4 o 5 de la mañana estaban ahí mandando a pintar las tumbas de todo el panteón ahí, no solo y en fin, ayudándole a toda la gente. Ese es un municipio insigne que nadie, yo he platicado con gente del frente, he platicado con gente de Arena y reconocen el buen trabajo que está haciendo el alcalde. Lo que está haciendo este alcalde es pintando las cosas, porque los polideportivos, las canchas ya se habían hecho antes. Es que Carlos Ramberto está pintando las cosas y eso no es hacer obra, eso es pintar obras y hay que aceptarlo. Ahora, ¿por qué el FODE? Y tú fuiste diputado, Carlos Ramberto, y tú sabes lo que significó la lucha gremial
gremial. El FODE fue precisamente por la diferenciación en la recaudación tributaria. No es lo mismo Antiguo Cuscatlán que Sensembra. Por eso digo. No es lo mismo Antiguo Cuscatlán que Hualococti, por ejemplo. Hay que auxiliarlos a eso. Incluso, claro, por eso fue el FODE. Hay que auxiliarlos, pero de una manera diferente. Oíme, pues no darle al pisto al alcalde. Se descentraliza, pero también hay que desconcentrar. Esos son conceptos elementales de municipalismo. Y cuando hablamos de municipalismo, ha muerto el municipalismo en El Salvador. Y te lo voy a explicar por qué. Pero hay que educar a los alcaldes primero, no, que no se roben el pisto. Este no es un tema de educación, Carlos Remberto. Mira, claro, ¿por qué? Van a aplicar nuevos impuestos y nuevas tasas. ¿Quién va a pagar? El contribuyente, hombre, la gente, el pueblo es la que va a pagar más. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí está, ¿ve? En la campaña presidencial prometieron aumentar el FODES, no quitarlo. Y tú dijiste que eso era una exclamación popular. Dijeron que iban a subir el FODES. Eso dijo en la campaña presidencial. Pues después vieron la presión de la gente. No hay presión, anda, te invito a que vayas a los pueblos. ¿Cómo le va a dar Carlos Remberto, El Salvador no solamente es San Salvador, Antiguo, Cuscatlán y Nuevo. Es también los cantoncitos y los caseríos abandonados, donde no las calles, Carlos Remberto, anda a ver esas calles cómo están. Y es esencialmente a cuánta gente se le quitó sus becas, a cuánta gente se le quitó la posibilidad. No, es que vos nunca has sido alcalde. ¿Qué hicieron? Pues nada, nunca has sido alcalde, Carlos Remberto, porque en el tema del uso de FODES, ¿verdad? Se utilizaba también para proyectos sociales. Y yo te lo voy a explicar, que Saltepeque utilizó por primera vez fondos en programas sociales y por esa razón ese eras tú, avanzó, pero no eran los demás. Avanzó. Pero ahora, lógicamente, que le expliquen pues ahora a los alcaldes que no tienen fondos ni siquiera para pagar planilla, no tienen ni siquiera para fiestas patronales, no tienen para una pelota, no tienen para uniforme. Claro que hay alcaldías que sí tienen, porque la cantidad de empresas instaladas como San Juan Opico, como Colón, por ejemplo, Soyapango y Lopango, mexicanos tienen capacidad de recaudación. Pero otros municipios que no tienen absolutamente nada, ¿cómo viven? No hay solidaridad en este país. Ahora, ¿a qué te mandan los diputados de Nuevas Ideas? Recaude impuestos, hágalo, sea autosostenible, como que no saben la situación económica del país, que hay crisis económica. Cuando vayan a pedir el voto, quiero verlos. Cuando la gente les diga, usted, diputado, me quitó el FODES, no al alcalde Carlos Remberto, le quitó el FODES, a ver, no al pueblito. Tenemos un poquito la discusión desde este punto de vista. Bueno, realmente aquí hay una discusión otrora desde el punto de vista histórico, si lo queremos ver, que tiene que ver con que las alcaldías también han cometido ciertos... bueno, los alcaldes, los que han estado... Y los consejos municipales también. Los consejos municipales han tenido también ciertas deficiencias en el manejo de sus fondos. Y que gran parte de la historia se demuestra con los procesos judiciales en los cuales muchos están hasta presos. Sí, eso es cierto. No hay que hacer la corte a eso llamémosle también aspectos de despilfarro, ¿verdad? Claro. Que muchos ocupaban gran parte del dinero para poder lanzarse su imagen, promocionarla con las mejores orquestas y fiestas patronales. Exacto. Y a lo mejor en los caseríos, y no estoy hablando del caso de la experiencia que a lo mejor Manuel tuvo, sino más bien de aquellos casos de donde se veían grandes necesidades. Hay pueblitos en Oriente de que traían orquestas internacionales, habiendo tanta orquesta aquí, no, traían orquestas internacionales, pagando miles y miles y miles de dólares. Soyapango, por ejemplo, 200,000 le pagó a un cantante y no le ha pagado a los empleados del salario. Entonces, ¿me entiendes? Esas cosas. Pero también entiendo que hay un fondo que se cobra por fiestas patronales, creo. No es nada. O sea, realmente eso no te sirve para las fiestas patronales, porque realmente... es un fondo muy pequeño. Pero Soyapango, claro, es poblacionalmente. Claro, pero imagínate. $1 que le cobré a cada por sí, pero no le paga a los empleados. No, de acuerdo, pero cuando hablamos del fondo, estoy hablando del fondo. No es otra cosa. Esa es la prioridad. Pero también cuando tú dices que los alcaldes utilizan, pues también este gobierno hasta el show cada vez que va a inaugurar algo y no es 5. Sí, pero es que no hay que comparar, hombre. Mira, una cosa sí se puede, la otra no. No, es que mira, cuando hablas de 30 años de descuido, y me venís a comparar. Suponete que fuera cierto lo que vos decís, 3 años.
a 30 años la gente inmediatamente dice, No, pero tampoco, no, hombre. tampoco. Y cuando hablas de los Mucho magnificado. cuando hablas de los callejones, y los callejones han existido durante 40 años, ¿por qué no los arreglaban antes? Es que pues? para mucha gente, No, incluso no correcto. quiero pensar, Carlos Roberto, que para vos la historia de El Salvador comenzó hace 3 años. O sea, No, perdóname. Entonces estás negando los Por eso años. por eso te Estás estoy negando diciendo que los hace 30 años. Oye, los años que tu 30 partido del PCN gobernó sí. e hizo muchísimas No, obras. Muchísimas obras. Sí, El pero Seguro Social estamos hablando construyó de- escuelas, construyó pues, hospitales. estamos No hablando de negué la 30 historia. años para acá. No Estamos negué. hablando de la época de los No, militares. no. ¿Verdad? La época de los militares, inclusive el aeropuerto nuevo cuando lo hizo Molina, lo criticaron. Vaya, lo criticaron vaya. a Molina. ¿Te das cuenta? Era Molina. El aeropuerto Pero no se hizo en este gobierno, por se eso, hizo en el ese tiempo del era- PCN. Ese fue el PCN. Va. Si el PCN. Entonces, cuando ya no negué la el historia. PCN, de 30 años para acá. El Aquí PCN les no estaba en el recuerda, poder, No negué la historia. No la aquí negué. les recuerda un televidente, dice Ernesto, buenos días, saludos a tus invitados. Me parece interesante la discusión que tienen con relación a cómo volver sostenibles los municipios. Lo que sucede es que ahora en día, dice, y siempre ha sido así, que los alcaldes nunca han llegado con una visión capacitada a ser buenos administradores. Lo primero que Eso es llegan cierto. es a sentarse y ver cuánto hay y cuánto se recetan de salario. Así es. Creo que en su mayoría. No, esos igual son los hoy, grandes porque incluso problemas. alcaldes de Nueva Ideas llegaron a subirse el Pero sueldo. grande historia, pero eso ha sido histórico. No, o sea, por eso te esto digo, no es nadie Histórico, le llegaban, salva. por ejemplo, con el FODE. ¿Cuánto te dieron? ¡Bah! 1.200.000. vaya. entonces repartamos Estoy hablando de tanto. cosas concretas. Decían, repartámoslo, hombre. Me dijo uno a mí, aguanta, licenciado, este alcalde lo que está pensando en cosas. No, hagamos ya tal cosa, tal cosa. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Ahí estaba el compadrazgo. ¿Va? Pero a para que hiciera veces- el camino y no los hacía. a veces hay Nos dejaban a medio andar. No, mira, yo estoy de acuerdo con el FODE, Sí. pero si es un FODE supervisado. Un FODE que le diga, señor alcalde, supuesto. este dinero se lo damos para esta y esta y esta y esta obra. Si no se va a salir de allí. Y no que le daban el dinero a la loca. Mira, Carlos Los Roberto, invitados- estoy completamente de acuerdo con vos. Supervisado. Se debe de supervisar hasta el último centavo. Pero yo te digo, las obras que se están haciendo en este gobierno, nadie sabe ni cuánto cuestan ni quién ganó la licitación, porque no hay ni licitaciones. No, vos no sabes cuánto está costando una calle que están reparando. Pero la No me están vayas a haciendo. decir que ahí sí se vale, No, porque pero- el dinero del pueblo debe de saberse en qué se está invirtiendo. Ahora, aquí hay un elemento también importante que dice él, y otro, Ernesto, que no se ha concretizado y creo que no lo van a lograr porque se tocan intereses y fibras sensibles, es el tema del impuesto predial. Dice. Ese es otro de los grandes. Claro, estás tocando al... Pero es que Sí. también el impuesto predial es condenar a la gente también a gastar mucho. ¿Sabes cuántos impuestos pagamos aquí? Como 28 impuestos pagamos aquí. Este es de los países que muchos impuestos pagamos. Es más, deben de quitar algunos impuestos, de verdad. Es que y ser focalizados, ¿verdad? Al que tiene más, lógicamente que le cobren más, al que tiene ¿Y más. por qué no lo pero, hacen, pues? Pero hay gentecita que tiene 2 lotecitos por ahí que a pura fuerza los logra comprar y la van a ir a meter impuestos también. A eso me estoy refiriendo. No. Y los impuestos al gran capital o a las grandes, digamos, a los grandes contribuyentes o a los que tienen grandes propiedades, por ejemplo. En otros países así ha crecido y eso no creas de no, que... pues sí, a eso que le cobren impuestos. Claro, ¿no? pero ¿qué es lo que sucede? Cada municipio cuando va a presentar sus propuestas de impuestos tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Claro. Eso es lo que va a pasar, Pues sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un descuido en el tema municipalista porque calcularon mal, Carlos Remberto. Aquí el cálculo, permitidme, el cálculo político que hicieron es mal porque todo concentraron. Crearon una dirección de obras municipales que solamente ha hecho obras en 52 municipios. Bueno, pero- Oíme, Carlos pero Remberto. está haciendo. No, Carlos Remberto. En un año No, tiene Carlos también- Remberto, son 262 municipios. Claro, si en los 262 municipios se van a hacer lo que pasa. Ajá, También pero se permitime, necesita dinero, ya si va, este ya va país un año, Carlos que Remberto. quedó- No, quedó- Carlos Remberto, la gente está necesitando calles en 262 municipios. Y no me estáis diciendo... Y antes con el FODE no hacían nada. Es que, repartieron es que un vos montón de dinero. sos muy fatalista también. No, es que hombre. mira, si Sos está la muy- historia reciente, No. hombre, si no es que sea uno fatalista. No, es Pero que, está, pues. y el asunto no, Ahí está no la- importa si los anda a platicar alcaldes... con los alcaldes de Chalatenango. Perdón, con la gente de Chalatenango. No, es que no conoces cómo eran antes los pueblos y cómo están hoy. Es lo que vos decís, mira, es lo que no, vos crees. no. Y las calles que se hicieron de interconexión, Nueva Trinidad, El Carrizal, no las conoces. Es decir, antes eran de tierra. Y esa lógica es lo que muchos no entienden. El desarrollo local no solamente es obra física.
sino obra social, deporte, cultura, salud, recreación, atención a los adultos mayores, atención a la niñez, atención al agricultor, atención al estudiante. Es decir, toda esa es inversión. Pues sí, toda esa es inversión. Es que mira, Flores, vos hablás así, pero te digo una cosa, remontate a 5 años, remontate, vaya. Y anda a ver cómo estaba, y anda a ver cómo está hoy la cosa. Ha mejorado, hombre. ¿Dónde ha mejorado? Dame un ejemplo. En todo aspecto. ¿A dónde? Pues? San Salvador, Oriente, las carreteras, la infraestructura, los planes, todo mejorado. La esperanza, inclusive. Ya que tú estás no, estamos hablando del FODE. No, por eso. Hablemos del FODE. El FODE, ya te dije que en 30 años no hicieron nada, hombre. Es que eran raros los municipios. Mira, solo estaba, que es Altepeque, vaya, fíjate bien. Estaba Texis-Tepeque, Metapan, Antiguo Cucatlán, ¿y qué otro? San Miguel. San Miguel, aunque a muchos no les gusta aceptar, pero San Miguel. Con Pereira se hizo un montón de horas. Por eso. Entonces, eso era contado con los dedos de la mano. Pero los demás municipios, donde de verdad se necesitaba eso, como se sembra, como tú misma dices, allá por Morazán, allá por Chalatenango. Pero el problema, Ernesto y Carlos Ramberto, es que hoy la gente de los cantoncitos le está exigiendo a sus alcaldes y consejos obra. ¿Y qué es lo que hacen los alcaldes? Se esconden, están escondidos. Ahora dice, papá gobierno, Ladón, por favor, venga. Vengan, por favor, arrégleme este puentecito, arrégleme esta callecita. Y Ladón dice, momento. Yo el país lo conozco, Ernesto, si yo fui 25 años director nacional. Miren, vean, yo recorrí los pueblitos chiquitos no importan. Hace poco anduvo una caravana en Oriente presidencial, un montón de hoyos ahí pasó. Y este es el video. El tema del FODE, sin duda alguna, va a seguir siendo un tema discutible, de discusión. Porque la DON debe de asumir, obviamente, una responsabilidad de cobertura de estos municipios sobre las necesidades directas que tienen que enfrentar, en este caso, los consejos municipales, porque son a ellos los que les demandan y les crean. Es correcto. Será un tema de mucha observancia que vamos a tener. Lastimosamente el tiempo se me fue. Yo quiero agradecerles, Manuel, gracias por haberme acompañado, también Ramberto. Sé que siempre están en la disponibilidad de acompañarnos en este programa, siendo muy responsables, respetuosos de mantener el canon, desde luego, en sus análisis, al igual que también en mis programas de radio. Así que muchísimas gracias, les agradezco a los dos el que me hayan acompañado. Gracias, Manuel, gracias. Ramberto. Gracias, Ernesto, por esta oportunidad y muchas gracias. Así es, en efecto. Y vamos a tener más adelante temas que discutir, por cierto, para el abordaje de otros que están ahí esperando la discusión de ustedes y el aporte. 7:21, pausa, y cuando regresemos vamos a conocer cómo está también los cambios que se han generado en las comunidades gracias al Plan Control Territorial. Vamos a acompañarnos precisamente de Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social. Esto será en minutos, así es que desde ya acompáñenme. Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida a Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, quien esta mañana nos visita para hacer un balance del trabajo que ha tenido la dirección que él preside, así como también algunas estadísticas del efecto per se que ha tenido de beneficio la instalación de cubos en aquellos lugares que han sido, desde luego, centros de atención a jóvenes que han estado en situaciones de riesgo. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Carlitos. No, gracias a ti, Ernesto, por la invitación. Creo que es muy importante conocer lo que se hace en materia de prevención de la violencia y de aquellos procesos de inclusión de las comunidades que han sido vulnerables y que por décadas se encontraron en abandono, y hoy se ha montado una estrategia que acompaña al Plan Control Territorial en cuanto al diseño de oportunidades para nuestras juventudes. Así que, de verdad, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que tenía días de no estar contigo y compartir estos temas. ¿Cuál es el balance o la estadística que se tiene particularmente del trabajo que ha hecho la dirección que tú presides? Porque es una dirección que viene, una vez recuperado, una vez implementado el Plan Control Territorial, viene la ocupación del territorio y viene la introducción ya a tocar ese tema del tejido social. De hecho, se nos ha duplicado mucho el trabajo justamente por las decisiones acertadas que el presidente ha tomado en cuanto a temas que tienen que ver con la seguridad de los salvadoreños. Cabe destacar todo aquel plan que se ha montado para tratar de erradicar el tema de las pandillas, de las comunidades que
se convirtió en aquel cáncer o veneno a nuestra juventud, a nuestra niñez y adolescentes, porque se había quedado como única opción, justamente por las malas decisiones de los anteriores mandatarios en cuanto a las políticas de seguridad. Y quizás no por decisiones, sino porque no les interesaba llevar seguridad a la población. Y te digo que se ha multiplicado el trabajo porque hoy nos encontramos muchos más espacios que han sido ya intervenidos por la fase 1, 3 y 4 del Plan Control Territorial, y nos toca a nosotros asumir como fase 2 todos aquellos procesos que tienen que ver con lo que tú decías, con la llegada de una estrategia para poder potenciar aquellos liderazgos juveniles que son positivos dentro de las comunidades, sobre todo las más vulnerables, que creo que en su gran mayoría la población sabe que, si bien es cierto, todo nuestro país ha tenido un efecto muy duro en cuanto al tema de inseguridad por las pandillas, pero han habido como algunos sectores que han sido mucho más estigmatizados por la llegada y la fuerza que han tenido estos grupos. Y es que hay dos caras, y qué bueno que tú lo ubicas desde ese punto, digamos, de vista, como lo planteas, por el hecho de que una comunidad, por muy estigmatizada que esté, pero también hay un potencial fuerte de energía positiva que rescatar, que entiendo ha sido parte del trabajo que han venido desarrollando ustedes. Es decir, evitar que el niño que esté en zonas vulnerables caiga en situaciones de riesgo, ¿verdad? Y entren a estos grupos. El presidente nos mandató algo y es cuidar la salud mental de estos líderes, justamente. Sí. Porque hay que entender que durante décadas han venido procesos de amedrentamiento a nuestros líderes positivos y justamente a todo este caudal de personas que trabajan por cosas buenas dentro de las comunidades. Han sido acosados por las mismas pandillas, por otro tipo de grupos que se encuentran al margen de la ley. A veces han sido acosados por nuestros grupos, nuestros cuerpos de seguridad. Y hay que cuidar la salud mental, porque lo que hay que hacer es que hoy, bajo el entendimiento de que hay procesos que son integrales para construir una verdadera paz en nuestras comunidades, hay que acompañar a estos líderes y potenciarlos, no excluirlos, no pisotearlos como se hizo en el pasado, sino que dignificarles e impulsarles. Y justamente eso es parte de la estrategia que tiene la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, porque lo que nosotros hacemos es potenciar los liderazgos positivos dentro de muchísimas comunidades a lo largo de todo el territorio nacional. Carlos, ha sido una tarea no fácil, entiendo, ¿no? Digo no fácil porque se tiene que trabajar con patrones que por años, como tú bien lo dices, habían estado desatendidos, y crear un proyecto de esa envergadura es como, bueno, ¿y ahora con qué viene el político? Porque al final el tema a veces, esto es parte de una política pública, ¿no? Entonces la gente lo ve como una política, como político que llega, ¿no? Sí, y justamente la respuesta debe ser cumplir lo que llegas y prometes, porque esa es la diferencia entre un político tradicional y un político que se pone a la vanguardia por las cosas positivas del pueblo, que cumple, el político cumple. Y creo que en eso tenemos un muy buen ejemplo cuando vemos la gestión que ha hecho el presidente Nayib Bukele, que uno de los puntos focales más fuertes del Plan Cuscatlán, cuando eran las promesas de campaña, era el tema de la seguridad de los salvadoreños. Y hoy en día salís a la calle y la gente te puede decir que está viviendo una seguridad que creo que parecía una utopía. Creo que el mismo presidente lo ha dicho en algunas ocasiones. Parecía imposible llegar a este punto, pero se ha llegado. Entonces hoy toca... Tú palpas muy bien ese tema y valoras que sí se ha logrado controlar el territorio. ¿Cómo? Sí, de hecho, porque a nuestra dirección le toca estar casi que 24/7 en las comunidades y zonas vulnerables. Por eso te preguntaba. Y los efectos de las políticas de seguridad del presidente son muy positivos. O sea, la gente los percibe y los recibe muy bien. Te puedo poner el caso, por ejemplo, de mi familia, que sigue viviendo en una de las comunidades y zonas que fue mucho más marcada por la violencia juvenil, llámese pandillas, narcomenudeo y toda esa zona. Y hoy en día mi mismo papá me dice todos los días qué gusto da poder salir a la calle y sentirse tranquilo.
y ya no me siento inseguro. Entonces, si yo quiero tener un parámetro de verdad, una unidad de medida, busco a mi papá, que es quien todo el tiempo anda en la calle, en el barrio donde yo he crecido, y gracias a Dios, pues todo se percibe bien. Y no te lo dice solo mi papá, creo que te lo dice cualquier persona. Estuvimos recientemente entregando ayuda por el tema de la tormenta Julia en un cantón que se llama El Espino, en San Miguel. Y un cantón donde nos decían las personas, aquí era bien difícil salir a la calle después de las 6 de la tarde. Hoy a las 10, 11 de la noche están en la calle compartiendo con sus niños y eso, y nos decían que le agradeciéramos al presidente por las decisiones acertadas que ha tomado en cuanto a la seguridad. Y ahora, bueno, hay otros temas que ver, pues, porque esa es la seguridad que se mide en cuanto a un tema de represión, y que está bien porque estás cuidando los derechos de los salvadoreños buenos y está golpeando a aquellas personas que le estaban haciendo daño a nuestra población. Pero hoy viene toda esta estrategia que vemos desde la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, que es el acompañamiento para fortalecer los derechos humanos de aquellos salvadoreños que viven y habitan en nuestras comunidades y que necesitan, por ejemplo, que les atenda su salud mental, que pueda generar oportunidades de empleo, que pueda generar sano esparcimiento. Entonces, aquí hay un acompañamiento, son dos líneas paralelas. Hay dos acciones que ya bien tú defines. La que hemos hablado del tema de seguridad, que está muy bien descrito como lo planteas, y ahora viene esta estrategia de acompañar precisamente en materia de salud mental, de derechos humanos y otros aspectos a esto. Hablamos de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa, 7:34 minutos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, y hemos en una primera instancia hecho una valoración del trabajo que como Dirección de Reconstrucción del Tejido Social han desarrollado, enmarcada desde luego dentro del combate frontal que ha tenido el gobierno y el régimen de excepción de la delincuencia en zonas que habían estado siendo asediadas precisamente por grupos delincuenciales. Ahora entra una nueva etapa, como decía él, donde la estrategia de acompañar estos nichos poblacionales se vuelve sumamente importante. Por ejemplo, las instalaciones de los cubos, que son lugares que ofrecen una serie de alternativas de ocupación y estudios a jóvenes que precisamente residen en esos lugares que habían estado en el pasado, tal vez no abandonados, sino que es difícil de poderlos haber desarrollado, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué son los cubos? Creo que es importante porque hay algún segmento de la población que probablemente aún no se identifica con el proyecto, entonces creo que es importante como contextualizar y contar un poquito al respecto de qué son los cubos. Bueno, los cubos son espacios dentro de las comunidades, específicamente comunidades vulnerables y que han sido muy estigmatizadas y que tienen una densidad poblacional muy alta, que permiten promover el desarrollo de la población a través de la lectura, el arte, la cultura, el acercamiento a tecnologías de la información y de la comunicación, las nuevas tecnologías. Entonces, es un espacio también de infraestructura visualmente muy bonito, muy atractivo, muy agradable, a donde niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, bueno, todos los elementos que conforman una comunidad pueden sentirse cómodos. Estos cubos tienen como algunos espacios y algunas áreas que están ya bien definidas y que hay un estándar y que todos son iguales en ese punto. Uno es el salón de usos varios, donde se imparten diferentes talleres, ya sea vocacionales, talleres de aprendizaje, a donde se hacen reuniones con la comunidad. La DESCO puede hacer uso de ello, las organizaciones juveniles, que es también nuestro punto focal en todas las comunidades donde nosotros trabajamos, y luego en un segundo nivel tienen centro de cómputo, áreas lúdicas, áreas de lectura. Hay un área de gamers donde hay juegos de video, su biblioteca, pero hay un punto que es bien destacable, y es que en primera escena nosotros no imponemos a la gente que trabaja en el cubo, sino que le pedimos a la comunidad que se incorpore. Que se incorpore a través de entregarnos sus hojas de vida.
Luego estos chicos que organizamos pasan un proceso que se llama Juventudes con Éxito, que es parte del plan y de los programas que ejecuta la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, y de ahí escogemos a 9 líderes, hombres y mujeres. Tratamos que siempre esté muy equilibrado ese punto, el tema de género. 9 jóvenes que son líderes en su comunidad y que quieren trabajar por su comunidad para ser contratados por el gobierno, por nosotros, por la dirección. Luego ellos se van a encargar de administrar el espacio para su comunidad. Ahí se tocan varios puntos. 1, generar empleo. 2, tenés a gente que conoce su comunidad y que va a trabajar por su comunidad. Trabajan en la cercanía de sus casas, de sus hogares, y son líderes que quieren transformar de verdad su realidad y su espacio y que antes no tenían oportunidad. Entonces dentro del cubo ellos tienen su oficina, su cocineta, sus bodegas, sus espacios para poder dignificarles. Entonces eso era algo que quería comentarlo porque a veces queda como en segundo plano, pero de verdad es importante porque si hay una cosa que la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social quiere hacer, y obviamente el presidente Nayib Bukele a través de esta dirección, es dignificar a nuestras juventudes, y el cubo nos permite hacerlo. Entonces es una estructura, como te digo, visualmente muy buena, pero que está dignificando a las juventudes de nuestras comunidades y barrios que han sido olvidados durante décadas. Ahora, eso se trata de una infraestructura, como bien lo describes, adecuada para poder dar todo este tipo de servicio. Un presupuesto que sin duda alguna representa un desafío, porque son muchas aquellas comunidades que han estado precisamente bajo ese, digamos, estereotipo como tal. Sí, y quizás en esto hay un punto que es muy clave. Obviamente no es que solo se decida así, ponerlo allí por ponerlo, sino que hay todo un análisis que se hace y un diagnóstico de estas comunidades. ¿Y cuáles son esos análisis? ¿Quién tiene derecho o no a tener una instalación? Bueno, cuenta mucho el tema de densidad poblacional. Eso es un factor que para nosotros es importante, sí, porque es una infraestructura, tal cual tú lo dices, que requiere una inversión financiera muy grande y por lo tanto debe estar ubicado donde de verdad va a tener porque es es una torre de cristal, ¿verdad? Es una cosa muy linda. Sí. Yo tuve la oportunidad de ver una de ellas. Y por eso mismo buscamos que tenga un uso que sea clave y que esté ubicado en zonas de impacto no solo a su misma comunidad, sino que pueda impactar a las demás comunidades aledañas. Por eso yo creo que hay unos puntos que son claves y que quiero comentártelos, que son las estadísticas de usuarios que hemos tenido hasta este momento bajo el funcionamiento de estos 5 primeros cubos y los 6 que ya están por inaugurarse, ya esperando la agenda del presidente porque ya se finalizaron. Hasta el día de ayer a las 3 de la tarde, porque a ver, cuando un usuario llega al cubo, lo primero que se encuentra es la recepción, y en la recepción ingresa unos datos que son muy básicos: nombre, edad, género, que a nosotros nos permite saber el impacto que estos espacios están teniendo. Y hasta el día de ayer, los 5 cubos que te voy a mencionar nos arrojaban que han tenido un total de 128.553 visitas. Hasta el día de ayer a las 3 de la tarde, significa que hoy el número ya avanzó mucho más. Y decir 128.000 visitas, es decir, un número bastante alto y que nos permite entender que de verdad la estrategia está funcionando. Solo el cubo Ingeniero Rigoberto Orellana, que está ubicado en Sitio del Niño en San Juan Opico, que fue el primer cubo que se inauguró en esta gestión, ha tenido hasta el día de hoy, casi en sus 2 años de funcionamiento, 31.781 visitas. Pero hay un dato que también para mí es muy prometedor y me hace entender que de verdad el impacto que los centros urbanos de bienestar y oportunidades están teniendo en las comunidades son muy buenos. El cubo de la colonia San Camilo en Mexicanos tiene solo 1 año funcionando y este cubo ya arroja que hay 38.431 visitas que se han realizado hasta el día de ayer a las 3 de la tarde. Y son jóvenes de diferentes edades las que hacen uso por el tipo de servicio que se da. De hecho, hay un segmento, bueno, está segmentado. ¿Ya está tabulado eso? Sí, está tabulado. Y es muy destacable el hecho de decir que el impacto más fuerte lo estamos teniendo en adolescentes de 12 a 17 años. ¿Cómo se traduce eso en lograr los objetivos de mantener a los
jóvenes ocupados más que estar pensando en otras cosas. Siempre lo he dicho y creo que la población también sabe esto. La represión es algo que puedes medir instantáneamente. Terminó el operativo policial y ya sabes cuánta droga se incautó, cuántas armas y todo. La prevención no. La prevención se mide a mediano y largo plazo. En este caso, si estamos impactando adolescentes de 12 a 17 años, sabemos que estamos impactando en la generación que viene a tomar decisiones en este país, en la generación que se va a imponer ante todos los desafíos que nos está arrojando una nueva política de seguridad, una transformación de un nuevo El Salvador, porque si estás hablando de 12 a 17 años, sabes que en un futuro son los tomadores de decisiones. Indudablemente. Y significa que es el sector poblacional en este momento más importante y al que debes de impactar positivamente. A ver, ¿cuántos cubos hay hasta la fecha? Hay 11, pero 11. Funcionando ya como prioridad de la política estatal, hay 5. 5. Tienes apoyo de cooperación internacional, ¿verdad? Claro. Creo que vamos a hablar de eso cuando regresemos también. Este modelo de reconstrucción de tejido social para Honduras y Perú también. Me gustaría ver cómo se expande también este modelo y cómo trabajas bajo esa visión misma de cara a las proyecciones del próximo año que viene. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. 7:46. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para poder conocer precisamente este otro, digamos, factor importante que tiene que ver con las proyecciones de trabajo para el próximo año. ¿Cómo este modelo de trabajo directo que se ha llevado a cabo en estas zonas que antes era casi imposible poder trabajar, se desarrolla? Y hablábamos precisamente sobre este tema muy en particular que abarca también adultos mayores, me decías tú. Sí, hay un segmento que se ha formado dentro de los cubos, entiendo yo que es por las facilidades de acceso, porque todos los cubos son inclusivos y se manejan bajo la movilidad universal. Permiten que cualquier persona con discapacidad o con movilidad mínima y problemas pueda tener acceso. Entonces los adultos mayores se han organizado, te estoy hablando de señores que pasan los 60 años, a través de clubes de adultos mayores, así se llaman, valga la redundancia, y los chicos que administran el cubo son quienes pues les sirven todos los insumos que ellos necesitan para poder tener esas organizaciones. Tienen baratíos, hacen festivales, hacen fiestas, hacen muchas actividades y que nos permite a nosotros también estar a través de algunos convenios que tenemos, por ejemplo, con la Universidad de El Salvador y otras universidades, que puedan llegar estudiantes de psicología a poder atenderlos para fortalecer la salud mental de nuestros adultos mayores. Ahora, cuéntame un poquito las proyecciones de cara al próximo año, presupuesto y todo esto, ¿no? Bueno, no hemos cerrado el año y hay 6 cubos ya esperando ser inaugurados, que es el cubo de Panchimalco. Okay. Y te hablaba un poquito en la parte anterior, antes de irnos al corte, sobre el tema de cooperación, que también te haces acompañar de eso. Son 11, 6 operando. 5 operando, 6 esperando ya para ser inaugurados, que son el de Panchimalco, Valle Verde, San Luis Talpa, el Tamarindo en Conchagua, allá en la Unión, que es, de hecho, se lo he comentado siempre al presidente, es el primer proyecto en Bitcoin City, el cubo, así que tenemos esa medallita. San José 2 en Soyapango y Santa Lucía en Mexicanos, que es otra de las zonas vulnerables y que sufrió muchísimo, por ejemplo, aquel incidente hace 12 años, un julio de hace 12 años, a donde las pandillas incendiaron un autobús con personas dentro. Desde entonces las políticas que se generaron en esta zona de mexicanos, hablamos de la Polanco, la Colonia Jardín, Santa Lucía, el reparto Santa Lucía, fueron políticas represivas únicamente, nunca se generó ninguna oportunidad para las juventudes y hoy nosotros hemos llegado con un centro urbano de bienestar y oportunidades que sabemos que va a generar mucha oportunidad cultural, educativa, etcétera.
Cuando hablamos de los factores de acompañamiento que hacen los organismos internacionales, llámese en este caso, por ejemplo, el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que nos ha ayudado a poder fortalecer desde insumos hasta capacitaciones dentro de los centros urbanos de bienestar y oportunidades, es muy destacable el hecho de mencionar que esto es parte de la buena relación que tiene el gobierno de El Salvador con otros países y con organismos de cooperación, en este caso con agencias de Naciones Unidas, y es parte pues del liderazgo que ha hecho el presidente Nayib Bukele. Yo creo que hay que entender cooperación desde dos puntos: aquella cooperación que viene a este país y que de verdad se enfoca en querer cambiar la realidad de los salvadoreños, y aquella cooperación que venía antes para poder inmiscuirse en las decisiones políticas que se toman. Yo creo que hoy en día la mayoría de organismos de cooperación creo que ya entendieron que se está construyendo un nuevo El Salvador, un El Salvador a donde la prioridad principal es el pueblo salvadoreño, es cada una de aquellas familias que sufrieron lastimosamente a causa de la pobreza, de la exclusión, y que hoy en día, siguiendo la visión de construir un El Salvador para todos, que de verdad sea inclusivo, que de verdad permita que nuestros jóvenes, estos segmentos poblacionales como los adolescentes, puedan construirse de forma integral, es importante el hecho de destacar que se ha entendido cuál es la visión, y todos aquellos que se están sumando creo que están viendo resultados a corto plazo. Como te digo, te menciono el ACNUR porque creo que ellos desde que les conocemos nos demostraron que no son tanto palabra, no son tanto burocracia, no son tanto un escritorio y reunión tras reunión, sino son más acción. Más acciones que otra cosa. De ir al territorio, de ver cuál es la necesidad de los salvadoreños y poder aún hasta modificar su estrategia. Porque ellos trabajan con un tema de desplazamiento, pero los tenés también trabajando, por ejemplo, hombro a hombro por aquellas familias que sufrieron recientemente por la tormenta Julia, y con ellos hemos podido llevar apoyo a más de 300 familias que se habían quedado sin recibir insumos porque quizás los lugares a donde ellos están, a donde viven estas familias, son de difícil acceso, porque no estaban dentro de un mapa de atención. Obviamente el trabajo ha sido demasiado grande y no vas a conocer bien quiénes son todos los que tienen necesidad, pero parte de la labor de nuestra dirección ha sido identificarlos y el ACNUR sumarse a poder llevar los insumos. Ahora te menciono también, por ejemplo, proyectos que son muy importantes y que se han finalizado ya este año y que el otro año viene una segunda fase. Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue un programa muy exitoso de empleabilidad juvenil que estuvimos llevando a cabo a través de la colaboración de la Agencia Mexicana para la Cooperación y el Desarrollo, AMEXID, y la Embajada de México en El Salvador. Menciono esto porque fue un proyecto que nació en el año 2019 por una reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Nayib Bukele, y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, quiero apoyar a El Salvador, y apoyaron destinando 30 millones. Sí, esos 30 millones se dividieron en dos: en Sembrando Vidas, que es un apoyo a la agricultura y toda esa parte, y Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un apoyo a la estrategia de prevención de la violencia y empleabilidad juvenil que se ve desde la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social. En una primera fase logramos impactar a más de 10,000 jóvenes. Dándote estadísticas muy certeras, logramos impactar a 4,375 hombres y a 5,675 mujeres. Todos estos brindándoles su primera experiencia en el sector laboral. Fueron, como te digo, 10,000 beneficiarios. Dentro de esos también contratamos a 25 coordinadores que eran los que estaban organizando en todas las zonas, porque ya te voy a decir a cuántos municipios impactamos, y estaban coordinando a los 250 monitores. La intervención fue en los 14 departamentos, pero de los 14 departamentos logramos llegar a 180 municipios. Todo esto, como te digo, todos estos jóvenes queríamos brindarles su primera experiencia laboral. Las empresas abrían las puertas para que los chicos pudieran llegar a aprender el servicio que la empresa brinda, y dentro de estos es muy destacable decirte que el 58% de los 427 centros de trabajo a nivel nacional que abrieron las puertas fueron del sector privado.
Luego tenemos que el sector público y algunas organizaciones sociales. Okay. Pero hay una pregunta, fíjate, perdona que te voy a interrumpir antes de que, porque el tiempo se está yendo. Dice acá un comentario de un televidente. Buenos días, Ernesto. ¿Cuáles son los planes de implementación de tejido social en la juventud o población urbana y rural? Favor comentarlo o que dé su respuesta. La juventud rural y urbana desean un trabajo digno, pero ¿cuáles son las proyecciones que tejido social tiene desde el punto de vista de ese trabajo con los cubos? ¿Y por qué no ha sido factible la modalidad de Forever? Dice. Ok, creo que aquí hay dos puntos que quiero retomar de esta presentación de Jóvenes Construyendo el Futuro para aún poder canalizar la respuesta a eso. De estos 10.000 chicos, conocimos que el 37%, y obviamente esta unidad de medida la vino a hacer México, porque México tiene que conocer qué está pasando con sus recursos, y ellos vinieron a entrevistar a todos estos chicos en el terreno, y el 37% de estos chicos había pensado en migrar, en irse del país, pero logramos con este plan, con este programa, hacer que 37% de estos jóvenes, que estamos hablando de más de 3.700 chicos, hombres y mujeres, no migraran. Hoy, ¿qué es lo destacable? Que a través del éxito que tuvimos en este trabajo y esta buena articulación con los organismos de cooperación, en este caso con la MEXID, el programa se va a cuadruplicar. El presidente Andrés Manuel López Obrador vino y le expresó al presidente Nayib Bukele en su visita reciente a territorio nacional que El Salvador fue el país que mejor ejecutó este programa. Y que él quería ya no solo dar 30 millones, sino que quería dar 30 millones para Jóvenes Construyendo el Futuro y 30 millones para Sembrando Vidas. Pero obviamente todos conocemos el estilo del presidente Nayib Bukele, y él le dijo que también el gobierno de El Salvador iba a poner la misma cantidad para ambos programas. Quiere decir que en una segunda fase que viene este año vamos a poder impactar la vida de 40.000 jóvenes, ya no de 10.000, sino de 40.000 jóvenes, porque el programa se cuadruplicó. La fundación que tiene Alejandro Guzmán se queda en el país. Se había advertido que ya tuvo reunión con el presidente. Trabaja casi en la misma línea de tu dirección, ¿no? Sí, entiendo yo que lo hacen más con temas deportivos. Lo de nosotros es más un tema de formación y el seguimiento que se le da a las organizaciones juveniles. Pero todo lo que sume, creo que al país, a esta construcción de un nuevo El Salvador, es bueno. Definitivamente. Carlos, gracias por haberme acompañado esta mañana. Gracias a ti, Ernesto. Muchas bendiciones para quienes estuvieron pendientes de la entrevista y para ti también. No, gracias. Vamos a estar a la expectativa también de todas esas proyecciones que se plantean para el próximo año. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.